Buenos días, soy Alex Rangel y este es otro análisis técnico sobre criptomonedas. Son las 4:41 de la mañana aquí en México. Hoy es miércoles 12 de noviembre del 2025 y pues nada, soy Alexis Rangel, el mejor trader del mundo. Ya sabes que yo no intento vender nada ni intento dar ningún tipo de señal. Esto solo es un canal meramente informativo. Ni siquiera vendo cursos, ni siquiera intento enseñar a nadie. Simplemente este es un documental de cómo me convertí en el mejor trader del mundo, trillonario, bro. Este, Empezamos con este análisis técnico sobre Bitcoin y Ethereum. Vemos que, como ya lo dije ayer, se dispararon las órdenes stop profit en el RC o en el referente cercano después de que, desde que había dejado este primer máximo histórico, vuelve al máximo histórico de la última vez. Se disparan las órdenes stop profit después de cerrar una vela en este nivel y se disparan esas ventas a venir a buscar esa toma de liquidez a los $101,575. Ahorita, como vemos, hizo stop profit en los 101,575 y parece ser que está dejando o que esta semana va a dejar una vela de indecisión el precio para posteriormente poder seguir subiendo o que pueda seguir cayendo con esa determinación a venir a buscar niveles mayores correctivos bajistas. Mm, Voy a quitar esto para que no me impida ver bien el gráfico. Esto lo hice ayer para algo que yo iba a hacer. Después bajamos al gráfico de cuatro temporalidades y de cuatro temporalidades. Bajamos al gráfico diario y vemos que en el gráfico diario, como ya lo dije, aquí estaba el 125% de ganancias de la fase anterior. Cerró una vela close profit, así como lo estoy señalando, y se dispararon también las ventas. A esto me refiero a hacer trading sincronizado. Cuando tú estás viendo que en un día puede haber algo que puede hacer que el precio revierta, que en una semana también hay algo que puede hacer que el precio revierta, que en 4 horas está haciendo una fase 3 bajista para venir a buscar objetivos bajistas, que en una hora está tocando algo, ¿me entiendes? O sea, a eso es a lo que me refiero con hacer trading sincronizados, si no, nuestros trades nos van a estar saliendo mal. Yo soy un super scalper. Yo, mis operaciones de scalping las hago literalmente en una vela y con eso gano dinero, pero pues yo estoy un poquito demente, güey. Me gusta la presión, me gusta acá sentir no sé, ¿sabes? Vemos que aquí llega a un triple objetivo, hace close profit y stop profit en el triple objetivo bajista, que era el 50% de corrección de la fase anterior, que eran los $100,353, el RLP de los $101,575 y los $102,682, que era el RMP. Abre la semana y no pudo superar en ningún momento el eje central semanal de los $104,677. Solo deja una vela alcista por encima de este nivel y se disparan las órdenes stop profit después de tocar el 61.80 de la fase anterior, que es este nivel azul de aquí, o los $106,740. Vemos cómo justo aquí empieza a dejar este rango de precios. Bajamos a ver nuestros osciladores. Como ya lo había dicho, nuestros osciladores ya estaban sobrevendidos y pues obviamente estaba llegando a un triple objetivo que iba a tener una reacción obviamente ahí. O sea, como ya sabes, corrigiendo al 50% ya se toma como una fase, no como un momento de mercado, y puede hacer que el precio empiece a hacer una fase de reversión para posteriormente irse en una fase número 3 impulsiva alcista. Los dos objetivos que teníamos para la semana era el primer objetivo alcista, que eran los 61.80 o los $106,740, solo que hubo esta reacción y el precio podría buscar dejar un nuevo máximo de la acción del precio aquí para posteriormente empezar a romper máximos decrecientes y venir a hacer el ataque o el breakout de los 109,765. En caso de que no lo haga, podría hacer un pullback y volver y estar moviéndose entre los $109,765 y los $106,470, que es el 61.80 de corrección de la fase anterior. Bien, quito esto.
En eso los dejo. Aquí pues, también nuestras medias móviles nos están advirtiendo de ese cruce alcista para venir a buscar mayores objetivos alcistas. Aquí puede ser que todavía la negociación tenga esa decisión de subir en el día de hoy. Si cierra una vela alcista por encima del eje central semanal de los 106.740, 104.677 dólares, podrían dispararse las órdenes close profit y volver a hacer ese pullback hacia la RMP. En caso de que no, el precio va a buscar hacer el breakout o el ataque de los 106.470 dólares para posteriormente venir a buscar el RLP de los 109.765 dólares. Y si empieza a subir, este puede ser un nuevo máximo referente cercano. Y aquí puede ser el breakout o puede ser una primera zona de entrada para venir a buscar niveles posteriores alcistas como hasta los 139.000, 152.000, etcétera. ¿Qué pasa? No tenemos mucho vacío disponible, así que solo tenemos para negociar hasta los 134.000 dólares, que es el próximo RLP, en caso de que el precio empiece a hacer una fase número 3 impulsiva alcista, a seguir buscando niveles mayores alcistas. También tenemos una segunda zona de entrada en los 116.526 dólares de los negociadores de la temporalidad de un día, y una tercera zona de entrada en los 126.272 dólares. No tomaría determinaciones hasta ver que el precio rompa este referente cercano y que haga el breakout de este triple objetivo. Bajamos a la temporalidad de 4 horas y vemos que en la temporalidad de 4 horas, llegando al RLP, se dispararon las órdenes close profit en el RLP por primera vez y en el RMP, y se estuvo moviendo entre este rango de consolidación o entre este lateral hasta que tuvo la suficiente liquidez para romperlo y venir a buscar el ataque hacia un 50% de corrección de la fase anterior. Se quedó en el 61.80 y se dispararon las órdenes de venta después de que cerrara una vela alcista solamente en el gráfico diario sobre el eje central semanal de los 104.677 dólares. Ya te he dicho que aquí puedes ver que está cerrando dos velas alcistas, pero lo importante es subir a ver otros gráficos de mayor temporalidad para ver si el precio puede cerrar una vela close profit y volver a seguir cayendo. Como ves, pues eso fue lo que pasó. Hizo el pullback hacia el RMP, los 102.682 dólares. Estuvo consolidando entre este precio, volvió a agarrar liquidez y parece ser que está volviendo a hacer el ataque o el breakout de los 104.677 dólares para posteriormente venir a buscar niveles mayores bajistas o niveles mayores alcistas. Puede ser, aún puede ser que los negociadores bajistas vean que llegando a los 109.765 o hasta el RLP, hasta el RMP de los 112.016, los negociadores que están viendo que todavía va a haber otra fase bajista para volverse a ir en una fase número 5 impulsiva, pueden decir que está corrigiendo hasta un 23.60 de corrección de la fase anterior, que son los 112.255 dólares, hasta un 38.20 de la fase anterior, que son los 109.702 dólares, o también puede ser que corrija hasta el 50% de la fase anterior y empiece a hacer una fase número 3 impulsiva bajista después de que rompa mínimos crecientes, etc. Ya te sabes cuál es la estrategia para para que nos dé entrada. Vemos también que el precio en el día de hoy tendremos que bajar a temporalidades menores para poder tomar alguna determinación. Vemos que aquí nuestras medias móviles ya nos advirtieron de ese cruce alcista, nuestros osciladores también nos están en el gráfico diario nos están advirtiendo de ese cierto rebote y que el precio va a tener esa determinación posiblemente para venir hasta los 109.765 esta semana. Vemos que en la temporalidad de una hora, primero que nada, el precio de Bitcoin llegó a los 100% de la fase anterior y empezó a hacer una técnica del primer pivot o una fase de grado menor, la cual llegó hasta un 150 igual de ganancias, si no me equivoco. Dejen quito esto. Oye, medio calor. Es que me tapé con dos cobijas, güey. La neta tenía un buen de frío. 4:51 de la mañana. Yo aquí, full chamba,
como toda la vida, mi bro. Full chamba. Ya cuando tenga unos 25 y sea trillonario, pues lo voy a recordar. Voy a decir, "Ah, huevo". Me levanté a las 4:30 todos los días a tradear, a grabar videos, etc. Y mira en dónde estoy. Valió la pena. Mi carro se abre hacia arriba. No mames. Qué mamada. Así voy a decir. Te lo juro. Nomás deja borrar estas letras porque me están cagando el palo. Vemos que en la temporalidad de una hora empezó a caer igual después de que no cerrara una vela alcista por el eje central semanal y que tocara el 100% de la fase anterior correctiva, o el 150% de la fase anterior de la fase de grado menor. Tenemos que tener en cuenta demasiadas cosas a la hora de operar, ya te lo he dicho, así que pues a mí se me graban muy bien las cosas, así que yo puedo recordar por qué cayó, el por qué, dónde estaba el 150% de ganancias, que aquí estaba el 100% de la fase anterior, después de que llegara a un 150, etc. El precio de Bitcoin empezó a corregir hasta un 50% de corrección que coincidía con el RMP de los $102.682. Empezó a dejar máximos decrecientes y los está rompiendo. Aún todo sigue siendo máximos decrecientes. En ningún momento ha dejado un mínimo por encima del último máximo decreciente. Así que si aquí empieza a caer después de cerrar una vela Close Profit por encima del eje central semanal de los $104.677, aún sería un máximo decreciente y todavía podría hacer o facilitar ese pullback otra vez a buscar liquidez a niveles inferiores. Vemos que aquí cuando llegó al RMP, fíjate cómo cierras justamente una vela bajista por encima de este nivel y se disparan las compras, empezando a ver que en ningún momento nuestras medias móviles de mayor periodo nos dieron ese cruce bajista, que el precio se está colocando por encima de ellas, que ya hizo el breakout de la zona de entrada número uno de un referente cercano. Aquí tiene el segundo referente cercano que coincide prácticamente con el segundo evento de entrada del 81.20, que son los $105.854, que nuestras medias móviles de mayor periodo nos están advirtiendo ese cruce alcista y que el precio está por encima de las de mayor periodo y también nos están advirtiendo ese cruce alcista. También las de menor periodo quieren cruzar a las de mayor periodo, que eso nos da una señal muy fuerte de los compradores o de los negociadores de medias móviles. Ya te he dicho que yo no negocio con medias móviles, ni me vas a operar con medias móviles, simplemente es para completar mi estrategia y para darme una idea de qué están negociando esos negociadores, igual que los negociadores de mínimos y máximos. Mm, Vemos que los negociadores de mínimos y máximos tienen un primer objetivo en el referente cercano que puede hacer que el precio reaccione en ese nivel específico. Vemos también, bajamos a ver nuestros osciladores y nuestros osciladores nos dieron esa señal de volatilidad, toda esa señal de reversión, que están saliendo las compras, que están saliendo las compras, que estaba sobrevendido y se fue, que estaba sobrevendido y dio cruce alcista y se fue a buscar niveles de sobrecompra, que estaba sobrevendido, dio cruce alcista y se estaba yendo a buscar niveles de sobrecompra o niveles mayores en eso. En MACD igual. Esto es la predisposición para el día de Bitcoin, para el día de hoy en Bitcoin, en el gráfico de 4 temporalidades. Voy a pasar al gráfico de scalping. Solo déjame quitar esto. Es un poco castrocito estar quitando todo de todos los gráficos, pero pues así nos toca, bro. Pues ya que le hago. Así que paso al gráfico de scalping de Bitcoin. Son ya las 5 de la mañana. Yo, como sabes, me levanto entre 4 y 4:30 de la mañana todos los días para empezar a hacer videos, empezar a tradear, etc, etc, etc. Aquí voy a poner los nuevos niveles correctivos. Dejaré esos, de todos modos ya les dije que estaba haciendo el precio de Bitcoin en el gráfico de 4 temporalidades. Al rato cambio porque ya, porque no, que ya te dije que los tengo que estar poniendo en todos y mira, aquí es como te digo, aquí llega el 150% de ganancias
empieza a caer. ¿Qué pasa? Se disparan las órdenes stop profit en el 150% de ganancias y en el nivel de 100% de la fase de 4 horas, en el último mínimo referente cercano de, de la temporalidad de 4 horas, y se disparan las ventas, igual también por no poder cerrar una vela alcista por encima del eje central semanal en el gráfico de un día. Y pues eso fue lo que originó esas ventas a venir a buscar liquidez hacia el RMP de los $102.682. Es un poquito castrocito estar teniendo que poner todo en todos los gráficos, pero cherry, cherry. Aquí posiblemente pueda dejar un nuevo máximo después de cerrar una vela alcista por encima del RC o por encima del eje central semanal, que son los $104.677, y que se vea ese pullback a niveles inferiores, o que aquí deje un nuevo máximo para empezar a ver cómo los mínimos están empezando, los máximos están empezando a ser crecientes, que posteriormente rompa máximos decrecientes y se vaya en una fase número 3 impulsiva a buscar un 125% de ganancias, que coincide con los 109.765. Podríamos cerrar nuestras operaciones en el RLP de los 109.765. Después de que haga el breakout de la zona de entrada número 2, que ya lo hizo, después de que rompa referentes cercanos, que haga el breakout de la zona de entrada número 2, que es los $105.584, un 81.20 de corrección de la fase anterior, hasta la tercera venta de entrada, que son los $107.465, que es el 100% de la fase anterior. Ya vimos nuestros osciladores, ya vimos que están haciendo las medias móviles. El precio tiene decisión de subir y todavía puede subir todavía más. Así que vemos cómo estuvieron los niveles intradiarios para el día de hoy. Abrió el eje central intradiario para las operaciones en el día de hoy en los $103.027. Abrió y se estuvo moviendo con esa poca volatilidad entre el eje central intradiario y entre el primer nivel intradiario alcista calculado para el día de hoy, que eran los $103.270. Cierra una vela close profit por encima de este nivel, que coincidía con el 50% de corrección de la fase anterior de la temporalidad de una hora, y se disparan las órdenes de compras, trayéndolo hasta el eje central semanal, que coincide con el último nivel intradiario de los $104.572, y está cerrando una vela close profit posiblemente por encima del nivel intradiario y por encima del eje central semanal, que puede facilitar ese pullback hacia la zona, venir a buscar liquidez, y que aquí deje un nuevo máximo de la acción del precio después de que se disparen las órdenes close profit, o sea que cierre una vela por encima de estos dos niveles, que podría facilitar las caídas. Entonces bajamos a la temporalidad de 5 minutos y vemos que en la temporalidad de 5 minutos el precio está intentando hacer el breakout de la zona del eje central semanal, después de que aquí se hiciera una fase que rompiera mínimos crecientes, perdón, y pudiéramos haber hecho esta operación para venir a buscar ese pullback hacia el RMP de los $102.682. Dejen pongo mis nuevos niveles. A los negociadores de Bitcoin se les abriría una entrada en 5 minutos a los que esperan su zona de entrada. Ya sabes que hay traders algorítmicos y traders cuantitativos, se me fue el nombre. Los traders que se basan más en cuestión factor humano, decir, no, yo estoy viendo que mi estrategia me está dando esto, tal, yo voy a comprar desde aquí para cerrar acá, tal. O los traders que son muy, muy, muy estrictos, que siguen sus reglas al pie de la letra hasta que rompa el referencia cercano, hasta que haga el breakout de la zona de entrada número uno, que cierre dos velas alcistas por encima de la zona de entrada número uno, que rompa máximos decrecientes, que nuestras medias móviles se crucen, etcétera. Ahorita vemos que lo que está deteniendo el precio, lo que le está impidiendo el precio seguir subiendo, como ya te lo dije, es que puede cerrar una vela close profit por encima del eje central intradiario de los $104.677.
también puede cerrar una vela close profit en 4 horas en el nivel del eje central de los $104,000 en 4 horas y etc. Ahorita lo que está deteniendo el precio es el 50% de la fase anterior, que desde aquí podría seguir haciendo una fase número 3 impulsiva bajista en caso de que aquí se empiecen a ver esas ventas, a traerlo a un primer evento de entrada o a un segundo evento de entrada que podríamos ir a buscar los 100.575 si tú estás viendo con esa predisposición bajista. Hay niveles intradiarios para traerlo hasta el último nivel, sí, sí hay niveles intradiarios para traerlo hasta el último nivel que coincide con el RLP de los 100.575 dólares. Esta fue la actualización para Bitcoin. Como ya dije, no tomaría mayores determinaciones hasta ver cómo reacciona en el eje central semanal, cerrando una vela alcista que en este preciso momento va a cerrar una vela alcista por encima del eje central intradiario, del eje central semanal, perdón. Bajamos al gráfico de Ethereum. En el gráfico de Ethereum vemos que el precio de Ethereum empezó a caer después de que se dispararan las órdenes stop profit en el RLP de los $4,868, cuando por primera vez llegó a este nivel y se dispararon las órdenes de venta a volver a buscar niveles correctivos después de que se estuvieran moviendo en esta consolidación desde el lunes 8 de septiembre hasta que por fin pudo hacer el breakout del 100% de la fase anterior y lo trajeron al 81.20 de la fase anterior, que son los 3.500. No alcanzo a ver por el precio de Ethereum, pero es el 81.20. ¿Qué está pasando hoy? En esta semana la negociación está justo frenada en este nivel, fíjate qué preciso, y en nuestra media móvil de 30 periodos. Bajamos al gráfico de un día, vemos que en el gráfico de un día empezó a hacer mínimos y máximos decrecientes, trayéndolo hasta un 50% de corrección de la fase anterior. Vemos que se disparan las órdenes stop profit y close profit en este doble objetivo, en este triple objetivo. ¿Por qué triple objetivo? Porque tenía el RMP o la apertura del año, por eso es amarilla, de los $3,331. Ethereum me entregó todas las ganancias que había habido en este año y por el 50% de corrección de la fase anterior de los $3,670. Fíjate cómo justo lo toca y cierra una vela close profit por encima del RMP y deja todos estos rangos de precios para hacer un nuevo mínimo de la acción del precio y que se vea ese rebote hacia la alza buscando el RMP los $3,664. ¿Por qué no ha podido superar los $3,664? Porque coincide con el 61.80 de la fase anterior, que son los $3,591, y porque abrió el eje central semanal en esa zona. No pudo con el eje central semanal y se vieron esas ciertas ventas. Y el otro triple objetivo, ya ves que había dicho triple objetivo, es la media móvil de 200 periodos, porque los negociadores de medias móviles usan estas medias móviles como soporte técnico. Fíjate cómo cierra una vela close profit por encima de esta media móvil y el precio se está poniendo por encima de la media móvil de 200 periodos, y fíjate cómo la usan como si fuera un nivel de resistencia. Cierran a Black Close Profit por encima de este nivel y se están viendo otra vez ese rebote hacia la alza, venir a buscar niveles mayores alcistas. El precio, por eso el precio no se está poniendo por debajo de nuestras medias móviles de menor periodo, de mayor periodo, y parece ser que no van a dar ningún cruce bajista. Aquí están engañando que parece ser que van a dar el cruce bajista para poderse posteriormente seguir cayendo, pero el precio de esta media móvil la están usando como resistencia para poderlo poner encima y que nuestras medias móviles de menor periodo den ese cruce alcista para posteriormente poder seguir subiendo. Puede ser que aquí deje un nuevo máximo decreciente para después posteriormente romperlo y seguir buscando hasta la segunda zona de entrada, que es el 81.20 de la fase anterior, o los o los $4,284 de la fase anterior, hasta traerlo otra vez hasta el RLP de los $4,868, que coincide con el 100% de la fase anterior. Y tiene un triple objetivo, tiene el 100%, el RLP y el RMP, así que posiblemente llegando a este precio el precio de Ethereum pueda volver a tener una reacción. Bajamos a ver nuestros osciladores. Primero que nada, vemos que nuestro oscilador de hasta abajo nos dio esa señal de volatilidad o esa señal de reversión, que están empezando a salir las compras. Aquí todavía todo sigue siendo ventas, pero pues como ya te he dicho, yo no opero solo con mis indicadores, solo los uso
como indicadores técnicos para darme una idea de qué está haciendo el precio, qué puede hacer el precio, pero no para operar, nunca para operar ni para tomar una determinación. Vemos que nuestro oscilador está por encima del nivel de volatilidad de 30, que eso indica fuerza de la tendencia, que estaba sobrevendido y se está cruzando hacia la alza, que estaba sobrevendido y se está cruzando hacia la alza, que estaba sobrevendido y se está cruzando hacia la alza, y el MACD igual. Entonces posiblemente pueda hacer el breakout del eje central semanal y colocarse hasta por encima del RMP de los $3,664. Vemos que en la temporalidad de 4 horas llegó a un 150% de ganancias de la fase anterior y se disparan las órdenes stop profit en este nivel y close profit después de cerrar también una vela bajista por encima del RMP de los $3,331. Fíjate cómo deja este rango de precios y te está advirtiendo que esta puede ser una vela pivot o un nuevo pivot de la acción del precio o un nuevo máximo. ¿Qué pasa? Pues sí lo fue, solo que estuvo aquí moviéndose entre el 100% que puede servir como nivel de resistencia para posteriormente hacer ese pullback y seguir buscando, o que podría seguir buscando el RLP de los $3,042. Aquí los que pusieron sus operaciones hasta el RLP, pues no la cerraron porque se dispararon las órdenes de compra en el 125% de ganancias de la fase anterior en 4 horas. Aquí se estuvo moviendo entre esa consolidación hasta que por fin pudo hacer el breakout de el 100% de la fase anterior. En ningún momento cierra una vela alcista por encima del eje central semanal y pierde el eje central semanal y vuelve a buscar liquidez y hace ese pullback hacia la zona del 100% de la fase anterior, que son los $3,436. Cierra una vela close profit por encima de este nivel y se vuelven a disparar las compras a venir a volver a hacer el breakout de los $3,581, que es el eje central semanal para las operaciones en Ethereum en esta semana. En el gráfico de una hora vemos que Ethereum va a buscar niveles correctivos. No los he puesto, pero ahorita los pongo rápido. Ya les expliqué por qué hubo ese rebote en Ethereum. Me cago que se me quiten los niveles, pero pues ya que es lo que hay. Es lo que hay, bro. Vemos que el precio de Ethereum corrigió hasta un 50% de la fase anterior, que también fue lo que disparó. Ah, cada negociador va a ver sus niveles, cada negociador va a tener un plan, cada negociador es distinto, no porque yo esté viendo una cosa, tú necesariamente vas a ver la misma cosa. Cada quien tiene que tener su propio sesgo del mercado y su propia opinión sobre qué va a ser el mercado, no porque yo te diga, oh, el mercado va a ir bajista el día de hoy. El mercado va a ir bajista, ¿sabes? Como todo soy humano, también me puedo equivocar y pues puedes pegar ese trade y después decir, ah, no, pero todo porque tú dijiste en tu video que era alcista. En primera, yo en mis videos siempre digo que yo no, esto no se debe de tomar como ningún tipo de señal, que no vendo nada, que no vendo ningún curso y que solo me interesa enseñar a dos personas y alguien más solo es un documental para ver, para que quede grabado en cómo Alexis Rangel se convirtió en trillonario, el mejor trader del mundo existido y por haber. Ese es mi verdadero plan, bro. Así que pues nada, sigo con este análisis técnico. Nuestras medias móviles nos están advirtiendo que todavía el precio también quiere seguir subiendo hasta el RMP de los $3,664 y ahí posiblemente pueda tener una reacción. Nuestros osciladores igual todos nos están dando entrada o nos están confirmando esa señal alcista. Pero podría haber una reacción en el 50% hasta en el 38-20 de corrección de la fase anterior, porque los negociadores podrían seguir estando viendo que puede seguir cayendo y que se venga en una fase número 3, empieza a romper decrecientes, que pegue nuestras medias, que en ningún momento se coloque por encima de nuestras medias móviles de mayor periodo y que el precio vuelva a hacer ese pullback a buscar niveles inferiores bajistas. No tomaría mayores determinaciones hasta ver qué hace el precio de Ethereum en estas semanas.
Aquí ya está empezando a dejar mínimos y máximos crecientes, que eso es, nos está dando una alerta de que el precio va a buscar niveles correctivos o va a intentar hacer el breakout de la primera zona de entrada de los que están viendo esa negociación alcista para posteriormente irse a buscar niveles mayores alcistas. Bajamos a la temporalidad de una hora y vemos que en la temporalidad de una hora en Ethereum dejó una fase de grado menor con la cual podíamos negociar. Llega al 150% de la fase de grado menor que coincidía prácticamente con el RMP de los 3.664 dólares y el precio de Ethereum empieza a buscar niveles correctivos después de que se tomaran beneficios. Corrige hasta un 50% de la fase anterior, 61.80 de la fase anterior, que eran los 3.429 dólares, que es el 61.80 o este nivel azul de aquí. Cierra las órdenes close profit por encima de este nivel y fíjate cómo se empieza a ver ese pullback a volver a hacer el breakout del eje central semanal o hacer el breakout de la zona de entrada número 2 para posteriormente ir a buscar niveles mayores alcistas. No tenemos vacío disponible porque tenemos enfrente el RMP, pero puede ser que tenga esa determinación de subir después de que haya caído ya hasta un 50% de corrección de la fase anterior en el gráfico de un día, que parece ser que va a romper máximos decrecientes, que tiene objetivos alcistas por encima, que 4 horas puede buscar, en 4 horas puede venir a buscar hasta un 23.60 de corrección de la fase anterior, solo que no sé por qué no me sale y volver a empezar a caer, así que posiblemente pueda llegar hasta un 150% de ganancias de la fase anterior, que son los 3.958 dólares. Ya más arriba tenemos el último objetivo de ganancias hasta los 4.259 dólares, pero no tomaría esas determinaciones hasta ver hasta dónde puede llegar el precio de Ethereum con esta pequeña fase de aquí. Además, como ya sabes, esto solo es un momento de mercado aún, en ningún momento es ninguna fase porque no corrigió hasta un 50% de ganancias de la fase anterior, pero tampoco eso quiere decir que el precio no pueda tener esa determinación de subir. Hacer esto no es nada fácil y parezco un loquito del centro, bro. Tengo que estar viendo demasiadas cosas y es un estrés demasiado grande. No solo el hecho de hacerlo, sino el hecho de operar. Ver cómo tus operaciones hay veces que se ponen en rojo, cómo tus trades no te salen, cómo tus trades no te pegan, cómo puede pasar cualquier cosa, ¿sabes? Y más siendo un scalper de tan poco grado, yo en pequeñas fases saco muchísimo dinero, así que pues nada. Vemos que puede cerrar ahorita una vela close profit por encima del 81.20 de la fase anterior, que son los 3.545 dólares, y que se vea otra vez a dejar ese nuevo máximo, que se vean esas órdenes close profit en este nivel y que se disparen las ventas para poder dejar, para poder dejar un nuevo máximo de la acción del precio y posteriormente poder hacer romper máximos decrecientes y poder seguir subiendo a niveles mayores balsistas. También vemos que aquí tiene un referente cercano del que lo acercaría hasta el eje central semanal de los 3.581 dólares y también puede haber que, que haya una reacción en ese precio o que haga el breakout y siga buscando niveles mayores alcistas. Paso al gráfico de scalping de Ethereum para acabar este análisis técnico. Voy a ver también el sentimiento de mercado, las noticias macroeconómicas, ya las dije ayer, y el VIX. Bajo a ver los niveles intradiarios calculados para el día de hoy en Ethereum. Vemos que Ethereum tuvo el eje central intradiario para las operaciones del día de hoy en los 3.416 dólares. Abre el eje central intradiario y empiezan a buscar mayores niveles de compra, digo mayores niveles alcistas para venir a buscar hasta el RMP de los 3.664 dólares. No le he puesto la nueva fase, ahorita se la pongo. ¿Qué pasa? Se disparan las órdenes de compra trayéndolo hasta el penúltimo nivel intradiario hasta que se disparan las órdenes stop profit. Lo vuelven a traer al eje central intradiario de los 3.416 dólares. Vuelve a traerlo al penúltimo nivel intradiario de los 3.450 dólares. Se vuelven a ver las ventas. Lo vuelven a traer al primero alcista hasta que por fin se vuelven a disparar las compras. Hace el breakout del último nivel intradiario y tuvo la determinación de el precio de subir y que los niveles intradiarios quedaran en el pasado para el día de hoy. Estos fueron los niveles intradiarios calculados para el día de hoy en Ethereum. Paso a ver
Aquí Ethereum en 5 minutos hizo una fase uno, una fase número 2 y fue una fase número 3 impulsiva bajista hasta llegar hasta el 61.80 de la fase de una hora, que fue lo que originó que no hubiera mayores caídas, que se dispararan las órdenes de close profit en ese nivel y en los niveles de 4 horas y un día, etcétera. Ya te hice toda esa explicación, así que no la quiero volver a dar. Vemos que nuestros niveles se están rompiendo máximos decrecientes y todo está empezando a ser mínimos y máximos crecientes después de que nuestras medias móviles de menor periodo nos dieran ese cruce alcista, que el precio llegara viniera a buscar liquidez al 61.80 de corrección de la fase anterior de una hora, que, que en un día tocara la media móvil de 200 periodos y se dispararan las órdenes de compra, etcétera. Empezamos a hacer trading sincronizado y eso es lo que nos facilita poder operar en Bitcoin. Vemos que Bitcoin está haciendo el breakout de la primera zona de entrada, de la zona de entrada número uno, aunque los niveles están muy extendidos para esta fase porque estoy negociando con esta fase de grado mayor. Puede ser que aquí cierre la negociación en una hora y en 4 horas y empiece a hacer otra fase para posteriormente aquí así hacer una fase número uno, una fase número 2 e irse en una fase número 3 impulsiva alcista y seguir buscando objetivos mayores bajistas. Paso a ver el sentimiento del mercado en general y en el mercado de criptomonedas. El mercado en general subió al nivel de 32 de miedo después de que ayer tuviéramos ese fuerte día alcista. Se colocó en el nivel de 32, subiendo 2 puntitos a como estaba el día de ayer. En el mercado de criptomonedas sigue en miedo extremo en el nivel de 24, cayendo 2 puntitos en el día de ayer, colocándose en el sentimiento de miedo extremo. Las noticias macroeconómicas para el día de hoy ya los había dicho desde el domingo, el lunes, si no me equivoco. Tenemos noticias macroeconómicas para el jueves 13 de noviembre y para el viernes 14 de noviembre. No me pararé en explicar esto. Ya te dije que, que un resultado por debajo del consenso del mercado es negativo para el dólar y un resultado igual o mayor al del consenso del mercado es positivo para el dólar. Pasamos ya a ver por último el VIX, que es la volatilidad inversa del SP 500. Sabes que esto solo lo uso como indicador técnico. Cuando el VIX se coloca por encima del nivel de volatilidad de 20, los mercados tienden a caer, y cuando el VIX se empieza a caer o se empieza a colocar por debajo del nivel de volatilidad de 20, los mercados tienden a crecer. Acabo con esta imagen del gráfico de Bitcoin para acabar este análisis técnico del día de hoy. Y pues nada, este fue el análisis técnico sobre Bitcoin. Soy Alex Rangel, el mejor trader del mundo, y esta es la historia de cómo me volví trillonario. Y pues nada, nos vemos en otro análisis técnico en un rato.